Descubre nuestra programación y prepárate para ver mucho más. Más puntos de vista, más deporte, más series, más arte y ciencia, más música y cine, más documentales, más entretención para grandes y chicos. Descubre UChile TV, donde todas las verdades se tocan. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Iniciamos el primer capítulo de este 2026 aquí en Descabelladas. Esperamos que nos hayan echado de menos en estas 2 últimas semanas, pero ya comprenderán que tenemos harto material acumulado por estos apenas 4 últimos días que han pasado desde lo que ocurrió con la intervención de Trump en Venezuela y la, comillas, extracción de Maduro. Pero antes de entrar en los detalles, saludo a mis queridas amigas. Alejandra, ¿cómo estás? Muy bien. Muy bien. ¿Lo pasó bien para el Año Nuevo? Sí, lo pasé con mi hija. Ay, qué bueno, me parece. ¿Y usted, querida amiga Yasna? Con madre, con esposo, con hija no. No. Pero algunos amigos. Los hijos, ¿sabes tú? Que cuando son grandes ya no pasan con uno el Usted Año decidió Nuevo. ponerse el amarillo en la blusa. Exacto. En vez del amarillo, el amarillo que se... No, pues son los calzones. Pues no la... Bueno, pero es que por eso decidiste... Decidiste ponértelo en la blusa. Y bueno, yo no sé si ustedes... Yo no sé... ¿Tiene pinta de calzones? No, tiene pinta de amarillo. Yo no saqué Oye. las maletas en todo caso para viajar este año. Quería comentarles una cosa. ¿Qué pasó? Es que a propósito del Año Nuevo, el otro día nos acordábamos con Felipe Pozo en el programa, que uno se pasa como los 3 primeros meses, uno se pasaba cuando habían cheques, ¿se acuerdan? Que uno, si tenía el placer de hacer pero un cheque, ¿cómo olvidarlo? le ponía el año anterior. El año anterior. Y había que anular y todo lo demás. Les pasaba, ¿no? Sí, pues Bueno, nos me pasaba pasó. muchísimo. Me pasó ayer. ¿Y ¿Cómo? todavía sin cheque? No, tuve que ir a pagar la matrícula de mis hijos con un valevista. En el pagaré. Y claro, y en vez de... Oh, no sé, un cacho. ¿Viste? No, pero bueno, pero yo creo que ya tenemos claro, después de todo lo que ha pasado, que parece como que hubiese pasado un huracán, ¿no? De los últimos días, esta situación que se genera en la madrugada del 3 de enero en Venezuela, ¿no es cierto? Esta operación Resolución Absoluta que termina con la extracción, es una palabra que no habíamos escuchado, la extracción de Nicolás Maduro y su esposa y que son llevados además a Estados Unidos, toda una operación que llaman quirúrgica, dicho sea de paso, murieron 100 personas en total, entre ellos 32 cubanos que estaban a cargo del anillo de seguridad más inmediato de Nicolás Maduro. Pero vamos a estar conversando qué pasó, qué es lo que ocurrió, cómo se explica, ¿no es cierto?, este hecho. Tiene enormes repercusiones. Nosotras acá nos alegramos de que hayan pasado varios días porque creo que es muy importante lo que ha ocurrido para bajar los episodios y entender cuáles son las claves que hay que observar. El derrocamiento de Maduro, vamos a estar hablando el rol que aquí juega, o más bien el factor que juega el petróleo y los recursos naturales. Vamos a hablar de los países de América Latina y cómo quedan entre las cuerdas países como Cuba, Colombia también, y ojo, lo que pueda pasar con la siguiente administración. Diferentes opiniones han expresado tanto el presidente Boric como el presidente electo José Antonio Kast respecto de un tema en que el presidente electo va a ser el jefe de la diplomacia chilena, como lo es actualmente el presidente Boric. Entonces es muy importante ver qué repercusiones va a tener esto fundamentalmente en el tema de la migración. Y por último, vamos a estar conversando respecto de las reacciones en el mundo, las Naciones Unidas, la Unión Europea, qué efectos tiene esto en China, qué efectos tiene en Rusia, cómo se reordena el mapa mundial. Y en nuestra entrevista estaremos conversando con Mariano Fernández, exministro de Relaciones Exteriores durante el primer gobierno de la presidenta Bachelet, ex representante especial del secretario general de las Naciones Unidas y jefe de la misión de estabilización de la ONU en Haití entre 2011 y 2013 y además abogado. Así que tenemos un programa muy contundente, prepárense, saquen los palillos porque vamos a empezar a analizar lo que ha ocurrido. Alejandra Matos. Bueno, yo creo que
hay que poner acento en cosas que tal vez no se hayan dicho lo suficiente, porque hay bastante información respecto de la operación, de la manera que se hizo. Estados Unidos, Trump particularmente y su equipo se sienten muy satisfechos de la rapidez, como 45 minutos lo que duró secuestrar a un presidente de un país, pasar por su anillo de seguridad y llevárselo. No es algo simple, pero lo hizo desde la operación militar de una manera satisfactoria a sus intereses. Pero a mí me gustaría aportar una mirada respecto de las razones. Porque si uno hace la línea de tiempo, lo habíamos conversado aquí, el 18 de diciembre Trump tenía que liberar los archivos Epstein. Y según se dio a conocer el día de la gran conferencia de prensa sobre este tema, el ejército recibió la instrucción de secuestrar a Maduro el 1 de diciembre. Y pasaron todos estos días viendo condiciones climáticas, distintas razones que tenían básicamente militares para postergar la operación, pero ya estaba la operación en curso desde el 1 de diciembre. Yo creo que una razón importante para Trump para haber tomado esta acción es la política interna. Todavía no ha liberado los documentos, liberó un porcentaje muy mínimo y con todas las deficiencias que ya se conocen. Ahora el mismo Departamento de Estado de Justicia se había puesto otra fecha, no la cumplió tampoco. Entonces esto ha ayudado a liberar una presión que tenía y que incluso lo estaban acusando, estaban preparándose o calentándose los ánimos para un impeachment que incluye esto y también incluye una investigación del Congreso que también quedó de lado, que demuestra o donde los investigadores del caso fueron a llevar evidencias de que Trump lideró el movimiento para intentar tomarse el Congreso el 6 de enero del año, no me acuerdo cuándo tenía que asumir Biden, hace 5 años. 2021. Hace 5 años. Claro. Entonces estaba muy complicado por la política interna y hay que ver de qué manera la conversación, el estado de ánimo estadounidense cambió, aparte de muchas declaraciones demócratas y de algunos republicanos diciendo que esto es inaceptable y que es ilegal. Trump demuestra que tiene el control sobre el ejército estadounidense y no tiene ningún interés de hacerse pasar por el Congreso, por todos los supuestos requisitos que tiene ir a la guerra. Entonces, ya le resultó en Venezuela, está muy obsesionado con Groenlandia y quizás qué más va a hacer. Entonces yo creo que ese es un punto que a mí me interesaba hacer de cómo la política interna claro, lo motivó o lo empujó y el resultado, desde su perspectiva bueno, lo va a empujar todavía más. Bien, Yasna, ¿cómo viste tú esta invasión, intromisión, extracción, secuestro? Pero extracción es muy de película. Sí. Sí, se había escuchado mucho en las películas. Sí, pero es un eufemismo. Claro. Sí, pero de película. Sí. Bueno, no, pero hablando en serio. A ver, lo primero es que dio la impresión al comienzo, cuando recién se supo la operación, que estábamos en el principio del fin de una dictadura. Yo creo que esa es la expectativa que albergó el pueblo venezolano en general. De hecho, salían a celebrar con mucha algarabía. Pero con el correr de las horas y la conferencia de prensa que dio Donald Trump nos dimos cuenta que era más bien el fin de un principio de la no intervención. O sea, no era el principio del fin de la dictadura, sino que el fin del principio de la no intervención y la no violencia y la no injerencia extranjera. Y digo esto porque, a ver, después de esa conferencia de prensa, más bien, y con el correr de los hechos y de las distintas declaraciones que se han dado desde Estados Unidos, el despliegue de la política exterior de Trump, creo que asistimos a una verdadera distopía neocolonial, y así lo han calificado varios analistas internacionales. Esto es derechamente un neocolonialismo de una potencia que se siente en decadencia frente a la irrupción económica, tecnológica e incluso militar de China.
y que ante esa situación hace manotazos de a punto de morirse y las emprende con una política de reindustrialización, que es la única manera que tiene de recuperar cierta hegemonía económica y también salud económica interna, y para esa reindustrialización necesita recursos naturales. Y esos recursos naturales ya sabemos, los va a extraer de su patio trasero o de su antejardín con Groenlandia. Su patio trasero tenemos el petróleo hoy día, pero en esto hay que acordarse del dicho este que se le atribuye a Bertolt Brecht, pero que en realidad es de un sacerdote luterano. Primero vinieron por los comunistas, después vinieron por los gitanos, después vinieron por los judíos y no me importó hasta que vinieron por mí. Bueno, aquí primero van por el petróleo, luego van por Colombia y la lucha contra el narcotráfico, ya fueron por el Canal de Panamá, van a ir por Groenlandia y nadie, ¿quién nos dice a nosotros? Y por eso hay que actuar en política exterior con mucha cautela en esto, no van a venir por el cobre, diciendo que también les expropiamos el cobre cuando se expropió la gran empresa Anaconda en 1971 en el gobierno de la Unidad Popular. Anaconda era dueño de Chuquicamata y no se le pagó por la expropiación. Pero se consideró los venezolanos sí le pagaron aquí hay un presente sí, jurídico. Claro. Entonces, cuando tú tienes esa estrategia de recuperación económica por parte de un imperio en decadencia, tienes que también proyectar de qué manera esto puede incidir sobre toda la región y no solamente el conflicto de Venezuela. Esto tiene impacto regional y mundial. Claro, mira, varios puntos acá porque no hemos hablado de lo que pudo haber gatillado la llegada de este comando para lograr romper con todo el circuito de seguridad y finalmente entrar al búnker. Hay un análisis que se ha hecho por parte de la inteligencia cubana que habla de varios temas. Habla de una falla en la inteligencia venezolana tremenda y no descarta la traición interna. La traición, que es una hipótesis plausible, no es que esté demostrada. Claro, tú dirás cómo llegaron al mismo lugar donde estaba logrando pasar por todo este anillo, donde efectivamente los agentes cubanos eran los que lo protegían y fueron los que principalmente murieron, ¿no? en este acto de Estados Unidos. Lo que llama la atención, dicen los cubanos, es que esta operación logra, lo definen como la decapitación del sistema nervioso central de las Fuerzas Armadas venezolanas en los minutos iniciales. Es como que se fue a negro. Lograron desactivar todo. Entonces, como un cortocircuito gigante que ocurre y anulan las comunicaciones al punto que efectivamente los agentes se ven imposibilitados de actuar. O sea, ya cuando ya están encima, ¿te fijas? Entonces, hay un momento en que no se logra, hay como como un blackout, entonces donde efectivamente avanzan las tropas, que no son las tropas, pero que son los agentes, los helicópteros, ¿verdad? El comando. El comando. Recordemos que así es como llegan, ¿no? a instalarse y finalmente bajan y logran detener a Maduro y a su esposa. Hay un ataque quirúrgico, también dicen los cubanos, porque está el Fuerte Tiuna, la base aérea La Carlota, el nodo de comunicaciones en el centro del volcán, que fueron todos neutralizados simultáneamente. Entonces, claro, desde la perspectiva militar es una operación perfecta. Pero acá está el tema, que es lo que llama muchísimo la atención. ¿Por qué la inteligencia venezolana se relajó? ¿Por qué? Y cubana, pero sobre todo allá, o sea, porque ya había señales, o sea, todos estos ataques a las embarcaciones parecían un juego de estos juegos de guerra. Pero además considera otras cosas, porque no hubo resistencia y la hipótesis del apagón te sirve hasta por ahí nomás. Pero por eso. Porque hay mecanismos alternativos de generación de energía. Y esta operación se hizo con helicóptero. Exacto. O sea, los helicópteros son sumamente frágiles y vulnerables. Por eso ellos dicen que aquí o hay una parálisis total del mando o una orden directa de inacción, o sea, traición. Y eso es lo que tendrá que resolverse. Ahora, lo que está claro es que hay una superioridad tecnológica, sin duda, mayor por parte de Estados Unidos y, por otro lado, un exceso de confianza, porque ya estaban viendo
todos los acorazados, ¿no?, en territorio, en aguas del Caribe, las embarcaciones, más de 20 embarcaciones que habían sido atacadas, con más de 100 personas muertas. Nada de eso los alertó, por eso que la tesis de la traición o de esta inacción explícita, o implícita más bien, es la que no se puede descartar. Voy a aportar ahí, mira, el 31 de diciembre Maduro dio una entrevista a Ignacio Romanet, claro, de Le Monde Diplomatique. Y en esa entrevista le cuenta a Maduro la conversación que tuvo con Trump, que lo había llamado, se llamaba por teléfono por esos días, día por medio. Y cuenta Maduro que le ofreció a Trump que si quería hacer una política antinarcóticos, que él se subía. Y que si quería explotar los pozos petroleros, también. Le ofreció las dos cosas que supuestamente le interesaban a Trump y por las cuales no hubiera necesitado. O sea, podría haber hecho lo mismo con Maduro ahí. Saca a Maduro, se queda con Delcy Rodríguez y obtiene lo mismo. Petróleo que se le venda a Estados Unidos, él va a controlar y que no le vendan a Irán ni a Cuba, no sé. Yo creo que a China no le va a prohibir la venta, pero Estados Unidos va a controlar. Pero eso acaba de exigir que rompieran relaciones diplomáticas con Rusia, con China y con Irán. Ya. Bueno, él esas cosas se las podría haber pedido a Maduro igual. O sea, Maduro lo cuenta ahí. Él estaba como disponible para eso. Y entonces entra Delcy Rodríguez y le garantiza las mismas cosas. Yo creo que hay muchas preguntas que no se pueden responder porque seguramente que son secretos de Estado y hay gente que colaboró y todo, pero aquí hay dos posibilidades. O colaboró Maduro, y todo esto es con la anuencia de Maduro, o colaboró Delcy Rodríguez, porque los planes de Estados Unidos se están cumpliendo con el régimen venezolano. No, la palabra democracia no apareció ni por las tapas y además le hizo el tremendo desprecio a María Corina Machado. Las palabras que usa Trump, que dice no tiene apoyo ni las capacidades, las mismas frases las dice el propio Maduro en esa entrevista el 31 de diciembre. ¿Sí? Es casi un copy-paste de la misma frase. Entonces, qué interesante. Claro, entonces uno dice... Ahora, respecto de las traiciones, yo creo que es una de las partes más enigmáticas de esta operación. No digo la más interesante, pero súper enigmático, y la historia en eso, como dijo Nicolásito, el hijo de Maduro, ya develará de dónde vino la traición. Ojo con esa declaración, claro, porque fue el día de la asunción del mando. Pero ahora están todos yo creo que aquí hay al menos 3 traiciones, o 4. Una posibilidad es la que tú sostienes, que Maduro haya traicionado su propia dictadura para entregarse y tener un acuerdo. Yo le entrego a todos aquí todo su intrínguli de narcotráfico y tengo un acuerdo judicial para mi inmunidad. 2, la traición de Delcy Rodríguez a Maduro, porque eso es como que lo más evidente, y había reportajes también escritos al respecto. 3, la traición de Trump a María Corina Machado, que todos pensaban ella era el emblema de la democratización, y con estas descalificaciones la deja verdaderamente como... Además que ella sigue ofreciéndole compartir el premio Nobel. Y 4, ojo, Diosdado Cabello es el que tiene el poder policial y de los paramilitares, y Padrino López el que tiene la Fuerza Armada. Ellos dos están traicionando o van a traicionar a Delcy Rodríguez. Entonces yo creo que el tema de las traiciones es una trama que... Han habido manifestaciones de Diosdado que da la impresión de que quieren romper con Delcy Rodríguez, o sea, el bombardeo... Están tirando la puya de que... El bombardeo del martes, que fue súper confuso, el martes en la noche, nadie sabe quién lo hizo y por qué, claramente parece una advertencia, porque eso no fue Estados Unidos. Pero mira, hay un punto acá que yo creo que no hay que descartar, porque yo creo que es de las operaciones o de los eventos en que el perpetrador actúa de manera tan desembosada, sin ningún escrúpulo, que la verdad es que buscar la argumentación, la clave, tratar de mirar debajo del agua, no es necesario. Ni siquiera hay que ser experto para darse cuenta que lo que realmente Trump quería, es hacerse del petróleo. Porque definitivamente... También eso lo pongo en duda. Ya, pero déjame decirte por qué. Primero,
Obviamente que no podías poner a María Corina Machado si tu objetivo es hacerte del petróleo, ¿no? De levantar la industria petrolera, de volver a levantar las inversiones, lograr efectivamente los 50 millones de barriles o más que dice que Venezuela le va a pasar, etcétera. Si está una dirigente natural de la oposición, pero que no tiene legitimidad en las Fuerzas Armadas, por cierto que no. ¿Tú qué necesitas? Necesitas gobernabilidad. Y ya la historia te demuestra, Irak, Afganistán y otras, digamos, incursiones del imperio norteamericano, porque así está actuando como un imperio, han demostrado un total fracaso. Entonces, ¿qué es lo que necesitas? Dejar un títere o una títere bajo amenazas muy fuertes y coercitivas, por cierto, como toda amenaza, y en definitiva lograr que trabajen para ti. ¿Y cuál es ese trabajo? Asegúrame el petróleo, asegúrame las tierras raras, porque esto es lo que necesita Estados Unidos para que América, entre otras cosas, vuelva a ser grande nuevamente. Y por eso yo digo ¿y por qué también digo que lo del petróleo es tan claro? ¿Han escuchado hablar de la democracia, de vamos a restablecer la democracia en Venezuela? No. ¿Han escuchado decir que vamos a de hecho, liberar? dijo que no iba a liberar los presos políticos. Exacto. ¿Han escuchado hablar de liberar los presos políticos? Si Estados Unidos acusaba a Venezuela y a Maduro de ser narcoterrorista, bueno, ¿por qué deja a la misma cúpula narcoterrorista, comillas, a cargo del país? No tiene sentido, salvo porque esa cúpula que trabaja para él finalmente, va a cumplir los objetivos que él plantea. Bueno, ha habido análisis que yo, por supuesto, he visto en prensa, no son análisis secretos ni mucho menos, pero son análisis respecto de la capacidad productiva de petróleo de Venezuela, que está a su máximo hoy día de lo que puede dar con la infraestructura que tiene y que por supuesto que está muy por debajo de lo que alguna vez produjo. Y para duplicar esa producción se necesitan billones de dólares. Mucho. Y las empresas estadounidenses petroleras están muy reacias a meter esa plata, porque sí, el petróleo está ahí, pero para sacarlo no hay ninguna garantía de que vaya a haber estabilidad política para que la inversión... Un punto muy importante. A mí me parece que esa es la excusa que usa Trump. Por supuesto. Esa es la excusa, el petróleo para nuestro país, que además es para privado, no es para el país, pero bueno, es la excusa. Pero a mí me parece que lo que Trump realmente quiere es instalar la doctrina Monroe de que todo esto es nuestro, no importa si... Ya iremos para allá. Claro, 30, 50 millones de barriles no le van a hacer una gran diferencia en la producción. Ya vamos a entrar en ese punto, pero... otro el interés. Totalmente. Ahora, a propósito del punto interno, local, doméstico para Donald Trump, hay otra derivada, y es que si él lucha contra el narcoterrorismo y tiene un proceso judicial interno contra Maduro en la Corte de Nueva York, bueno, el narcoterrorismo requiere una contraparte. O sea, un narcoterrorista se relaciona desde Venezuela con otro narcoterrorista que compra, pues. Claro. Que compra y que también financia el terrorismo. Claro. Entonces, eso le sirve también para su intento, su implementación de la militarización dentro de Estados Unidos para volver a tener un enemigo interno, que es la contraparte del narcoterrorista Maduro. Claro. ¿Te fijas? Entonces, judicialmente, a través de una jurisprudencia del proceso, puede reinstalar o reforzar su argumento para una guerra interna. Bueno, hay un dato que no quiero dejar pasar antes que nos vayamos a la pausa, que por estos días se ha recordado unas declaraciones que hizo en su momento Hugo Chávez, presidente de Venezuela entre el 99 y el 2013. Y él dijo lo siguiente: hace varios años me lo dijo alguien, me dijo, te van a terminar acusando a ti de narcotraficante, a ti directamente, y luego cualquier cosa es válida contra un narcotraficante que es presidente. Y lo pongo, ya vamos a ir después a la parte judicial, lo que va a enfrentar Nicolás Maduro, ¿no? ¿A los juicios lo vamos a ver después? ¿Lo vamos a ver un poquito más o no? No, porque están... Entonces. Estaba planteando. Ya. No, solo déjame agregar un punto, Ale, y te doy el tiro de la palabra, ya tenemos que ir cerrando, pero antes de pasar al siguiente bloque. El Departamento de Justicia de Estados Unidos niega que el cartel de los soles de Venezuela sea un grupo real. O sea, ya le quitó el piso con esto a esa acusación al menos. Bueno, el Departamento de Justicia que está controlado por Donald Trump.
que es el Departamento de Justicia, que levanta esta acusación. Que levanta los cargos. O sea, levanta los cargos ¿Y por qué entonces hace eso? Porque lo que dice es que en realidad nunca fue un cartel, sino que una cultura clientelista. Claro, ¿por qué lo hacen? Porque no, el supuesto cartel de los soles no tiene ni una decomisación. Y tienen que ahora presentarlo. No hay cómo probarlo. Claro, ni un decomiso. Entonces, tienen que ahora, Trump controla el Departamento de Justicia, pero no controla al juez. Entonces, tiene que llevar cargos bien fundamentados ante el juez. Entonces, por eso cambiaron, porque cuando ya el cartel, ¿y quiénes son los jefes del cartel? ¿Y cuáles son las operaciones? Pero ojo, sí el cargo incluye, los cargos, porque son 4, incluye la relación o el financiamiento o la cobertura a carteles de narcotráfico, y menciona los Zetas y Sinaloa, y organizaciones terroristas, y menciona el Ejército de Liberación Nacional y las FARC. Pero ojo que el cartel de los soles ya no es descrito como un cartel criminal tradicional, sino como un sistema de patronaje y corrupción. Entonces ya se diluye eso por un lado. Y yo hablaba con el abogado Jorge Contese, abogado chileno que hace clases además y está en Nueva York, en Estados Unidos, hace clases, y decía que lo que va a alegar la defensa es la inconsistencia en el gobierno de Trump. ¿Por qué? Porque si validan a Delcy Rodríguez como sucesora, presidenta encargada, implícitamente reconocen que Maduro era el presidente legal y eso le otorgaría inmunidad. Y también hay varios otros vicios, pero sobre todo muchas debilidades. Por ejemplo, el tema del fentanilo. Trump ha alegado, ¿no es cierto?, toda esta retórica del fentanilo que tiene destruida, pero es que resulta que el fentanilo no es una palabra que aparezca en la acusación formal 1, no está relacionado directamente con Venezuela y tampoco está tan claro, más allá de que hay corrupción. Nadie duda que haya corrupción en Venezuela. La pregunta ¿es realmente el centro del narcotráfico mundial? Eso es lo que está puesto en duda, al punto que amenazara la estabilidad de Estados Unidos, razón por la cual él dice: yo actué sin pasar por la Constitución o por el Congreso, que es otro gran tema que vamos a estar conversando. Nos vamos a ir a una pausa, volvemos al regreso, pero antes no te pierdas por Chile TV La Historia Sumergida, una serie documental sobre historiadores, pescadores y buzos que reconstruyen la memoria de la navegación en el sur de Chile. Segundo capítulo este domingo a las 20 horas. Nos vamos al corte, pero seguimos analizando todos los alcances que esto tiene también a nivel internacional y lo que está pasando obviamente en Chile. A Chile TV llega la serie documental La Historia Sumergida. Historiadores, pescadores y buzos reconstruyen la memoria de la navegación del sur austral de Chile. La serie, apoyada por el CNTV y dirigida por Guillermo Canales, recorre desde el lago Yanquihue hasta el estrecho de Magallanes. Conoce las travesías de los pueblos originarios, la ocupación chilota y la mirada patagónica. Todos los domingos a las 20 horas por Chile TV. Revelados no es solo un programa de entrevistas, es también un programa de retratos. Los cambios que ha tenido el teatro y que sigue teniendo son tremendamente valiosos. Era muy, muy difícil caracterizar la voz de Salvador Allende en privado. Tenía que exponerse sexualmente a la fuerza con un hombre tanto mayor, digamos. Eso era muy fuerte para el público. ¿Y qué es lo que hace la vida? Bueno, te dice, a ver, ahora enférmate tú. Melodías de esa época. Que se me ocurrió en la micro Nuestros invitados nos traen sus fotografías más preciadas. A través de ellas recorremos sus biografías y sus obras. Han venido muchos al programa y vamos por más. Y alguien dijo alguna vez que el que no tiene un retrato es como que no hubiera existido.
Ya estamos de regreso. ¿Se acuerdan que les decía que es tan desembosado todo como se ha hecho, que en realidad no hay que ser muy experto para entender las claves? Bueno, una manera de expresarlo, les vamos a mostrar la siguiente imagen, porque aunque ustedes no lo crean, esa publicación que está ahí es de la cuenta oficial del Departamento de Estado de Estados Unidos. ¿Qué dice? This is our hemisphere. Este es nuestro hemisferio. Y en la cuenta dice, y el presidente Trump no permitirá que nuestra seguridad se vea amenazada. ¿Cómo lo ven? Yasna Levin. Mira, esto es lo que nos puede hacer no entender la reacción de los venezolanos. Fíjate, toda nuestra solidaridad con ellos, porque finalmente, efectivamente, son los que están experimentando 26 años de un proceso bastante dramático y que ven la posibilidad de un cambio, porque eso es lo que perciben y saben. Pero cuando te dicen tienes que ser venezolano para opinar de esto, incluso hay hashtag en las redes sociales, si no eres venezolano no opines, para los críticos que han opinado que esto se trata de un neocolonialismo imperial, tú te das cuenta que, bueno, no tienen razón porque esto es algo que nos afecta a todos. Hoy día son ellos, pero ya está amenazada Groenlandia, que es parte del hemisferio, y ya está amenazado Colombia, y ya... Son democracias. Se trata de las democracias del hemisferio, se trata de las democracias del continente, se trata de las democracias latinoamericanas. Entonces, creo que allí es cuando hay que tener mucho cuidado con la interpretación de, bueno, de pronto el hecho de que sea una dictadura admite saltarse al derecho internacional y actuar con violencia a través de un ataque militar para extraer un dictador. Bueno, cabría una reflexión semejante para algunos, si que eso hubiese significado un proceso de democratización, pero ya nos notificaron que iba a ser al menos 18 meses prorrogable. Y que en realidad lo que se va a hacer durante ese periodo es vamos firmando decretos de concesión de petroleros. Entonces, yo diría que hay que tener cuidado con la complicidad pasiva, acordándose de la expresión de Sebastián Piñera en el sentido de decir, no, pues aquí si hay que tener democracia, la democracia tiene un costo, que se lo he escuchado a muchos venezolanos. Y que me siento con completa autoridad para opinar, porque no soy venezolana, esto no pasó en Venezuela, pero soy latinoamericana y esto está pasando en toda la región. Ya lo vivimos en todo caso de otra manera en la época en que abiertamente Estados Unidos intervenía, eso además. Es súper importante. Pero lógico, no olvidemos la historia. La experiencia de la dictadura, perdón que me alargue con claro. esto, pero no hablo más. La experiencia de la dictadura chilena, porque Chile jamás, la oposición chilena, jamás pidió una intervención militar de Estados Unidos para deshacerse de Pinochet. Hubo efectivamente financiamiento, hubo solidaridad internacional, hubo apoyo de todo tipo, incluso hubo envío de armas para el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, pero las cosas se tenían que resolver en Chile y por los chilenos. Bien. Ale. Yo creo que por supuesto las personas individualmente tienen sus opiniones y sus sensaciones y los venezolanos como los que más, pero tampoco yo extrapolaría una manifestación o las opiniones de venezolanos en las redes sociales como la opinión de todos los venezolanos y como que hay que seguir una pauta en esos términos. Es una opinión muy emocional probablemente, pero a mí me parece que desde el punto de vista de la intervención extranjera y si nos atenemos a la política chilena, la intervención extranjera se reclamó en Chile cuando arrestaron a Pinochet en Londres. Cuando arrestaron a Pinochet en Londres, la política de Estado chilena, incluyendo desde la izquierda a la derecha, digamos, y que fue muy discutible y controvertida, pero fue que Chile tenía derecho a juzgar a Pinochet en Chile y que era una intervención a la soberanía que se le intentara juzgar en otro país. Y eso finalmente terminó con Pinochet en Chile y no cumpliendo no fue juzgado finalmente para ponerlo de contraejemplo de quienes piensan que, bueno, uno podría decir, bueno, que se juzgue a Maduro en Venezuela y van a decir, no, nunca lo van a juzgar. Bueno, a Pinochet tampoco lo juzgaron en Chile. Pero el reclamo del Estado de Chile y de importantes personeros que fueron de la política de la derecha de Chile, que fueron incluso a protestar contra las embajadas de España y de Inglaterra, fue un reclamo de soberanía. Y yo creo que el reclamo de soberanía es
debe estar por sobre los reclamos de los delitos que haya cometido un dictador o de un cambio de régimen, porque si no lo pueden resolver los pueblos por sí mismos, con la ayuda, con la solidaridad, con los empujes, con las sanciones. En Chile la dictadura tuvo muchas sanciones y yo creo que ayudaron. También podrían tal vez haber sido más enfáticos y eficientes en ese sentido las democracias regionales o la ONU, que hizo poco, digamos, para intentar revertir el régimen venezolano, pero eso no justifica la intervención extranjera, menos la intervención de la potencia militar más poderosa del planeta, porque es tal el desequilibrio de poder que, por supuesto, lo puede usar con cualquier argumento contra cualquier país, y ya lo hemos visto que lo usó en este caso, acusando a un dictador de ser terrorista, pero lo mismo usa el mismo argumento para un presidente electo como Petro, que esto no es una cosa si nos gusta o no nos gusta, si es simpático o no, es un presidente electo. Groenlandia es un estado tutelado por el reinado de Dinamarca, pero son todos gobiernos electos, democráticos. Entonces, no es ese el argumento. El argumento es: no puede primar la fuerza sobre la soberanía. Bueno, ustedes dijeron algo, lo insinuó hasta el comienzo, Ale, que tiene que ver con la doctrina Monroe, del presidente James Monroe. Claro, que ahora se llama Don Roe, porque en 1823, ¿no es cierto? No quiero hacer clase porque además que no soy profesora, pero lo fundamental de esta doctrina es que establece, ¿no es cierto?, en esa época, a comienzos del siglo XIX, que Europa no podía intervenir en América. Recordemos, época de colonialismo, de independencia, nosotros nos independizamos en 1810, etcétera. Entonces, ese es el espíritu, pero después con el tiempo, y sobre todo a comienzos del siglo XX, va adquiriendo otra característica, y es que Estados Unidos se siente dueño de América, América entendida por el continente americano. Y a comienzos de diciembre, la administración Trump lanza la llamada estrategia de seguridad, la nueva estrategia de seguridad nacional. ¿Y cuál es el punto que establece ahí? Un corolario Trump a esta doctrina Monroe, que dice que Estados Unidos debe recuperar su posición dominante en el hemisferio occidental. ¿Por qué lo dice Estados Unidos? Porque ve cómo China crece. China está creciendo, pero ¿está creciendo en qué aspecto? Evidentemente que Estados Unidos sigue siendo el país más poderoso del mundo desde el punto de vista militar, pero es un país que ha ido perdiendo la hegemonía política en el mundo. China, entre tanto, sin moverse de su escritorio, podríamos decir, sin llamar a ninguna guerra ni intervenir militarmente en ninguna parte, se ha convertido en un país muy poderoso desde el punto de vista del desarrollo tecnológico, de inteligencia artificial, la innovación y una serie de inversiones. Militar, sí. Pero todavía está avanzando harto, pero todavía sigue Estados Unidos. Entonces, algunos analistas dicen que lo que aquí se está viendo son, como tú decías también al comienzo, los manotazos de ahogado del imperio que está en decadencia. Y cuando los imperios están en decadencia, ¿qué les queda? Les queda lo militar. Y por eso esta fase es peligrosa, porque aquí no se trata de yo saqué a un dictador. Aquí se trata de que si hoy día saco un dictador, mañana ¿qué hago? Mañana ¿en qué intervengo? ¿En aquello que a mí no me gusta según mi manera cuadrada de entender el mundo? Eso es lo peligroso de este acto. Por eso creo que, y aquí quiero entrar con la conversación con ustedes, hay que ser muy prudente como jefe de Estado para analizar lo que aquí ha pasado. ¿Cómo ves, Yasna, lo que ha sido la respuesta tanto del presidente Boric como el presidente electo José Antonio Kast? Eso me interesa comentar lo anterior, lo de la doctrina Monroe, porque no me diste la palabra. Ay, no, respecto de eso. No, pero a la Alejandra después hablaste tú. No, pero tú hablaste antes. No era de ese tema. Por ese tema, ya. Porque creo que es súper interesante ver la línea histórica de las distintas doctrinas que ha desarrollado Estados Unidos para mantener su hegemonía respecto a Latinoamérica, porque no vamos a decir que esta es la primera vez que enfrentamos una situación de dominación de Estados Unidos sobre el patio trasero, que es una expresión
expresión que se usa muy atávicamente. Primero está la doctrina Monroe, que tú bien explicaste, pero después tuvo la doctrina de seguridad nacional a través de la Escuela de las Américas, que diseñaba estrategias de combate al comunismo en los distintos países de su región, considerada su región en tiempo de la Guerra Fría. Pero después está el consenso de Washington. No hay que olvidarse, cuando fue la crisis del petróleo en los 80, a través del consenso de Washington, los organismos financieros internacionales impusieron una serie de medidas económicas neoliberales para entregar los préstamos y todos los requerimientos financieros que se necesitaban en los países que entraron en recesión. Entonces, este corolario Trump de la doctrina Monroe en realidad es la cuarta doctrina que sufre América Latina para preservar la hegemonía estadounidense. Totalmente. Sí, pero si lo miramos solo así, da la impresión de que, bueno, es más de lo mismo. Y yo creo que hay un espacio que hay que reconocer, que Estados Unidos, por 1000 razones, dejó tranquilo a Latinoamérica. Tuvimos un recreo de por lo menos... Fue el poder blando, pero siguió siendo poder. Por supuesto. Pero Medio Oriente y China concentró... también tiene lleno de inversión. No, y de, ¿cómo se llama? Kung Fu, ¿cómo se llama? El centro Confucio, los centros Confucio por todos lados. No, Chile y la mayor parte de los países latinoamericanos tienen como primer socio comercial a China. Y ese es el punto. Ese es el ají. Ese es el ají, porque ¿qué es lo que va a hacer Chile en esta dicotomía? Porque con alguien te vas a tener que alinear. Te vas a alinear con Estados Unidos, que probablemente, o sea, si le pide el petróleo a Venezuela porque no le va a pedir el cobre a Chile, o te vas a alinear con China. Pero vamos a entrar en esa disyuntiva. Aquí los rusos no están tan metidos acá en esta zona, pero ¿es China o Estados Unidos en el periodo que viene? Bueno, yo creo que definitivamente José Antonio Kast va a tener que ser muy cuidadoso, porque lo que al principio parecía una muy buena noticia para sus propósitos, ¿no? Uno incluso pensaría, tenía información privilegiada, porque cuando estaba en campaña, se recuerdan ustedes que le preguntan y él dice, no, va a haber un cambio, pero ¿cómo? ¿Qué cambio? Para que se fueran los extranjeros que él dice, los venezolanos que están ilegales en Chile, al llegar él al asumir el gobierno. Pero la verdad es que conforme las horas van pasando, no es para nada claro que efectivamente se pueda lograr ese propósito, porque tú te devolverías a un país donde los que siguen gobernando siguen siendo los mismos, salvo que ahora en vez de estar el presidente está la vicepresidenta. Es como que si Pinochet, sacan a Pinochet, se lo llevaron a Estados Unidos, pero en su lugar pusieron a... ¿quién podría ser? A ver, recuérdame. El general Matei. Bueno, no pongamos el caso chileno porque nos vamos a enredar. No, pero lo que quiero decir es que es evidente. Fue Pinochet, no sabe. Volvamos al punto. Yo venezolano, estoy radicado en Chile, estoy sin papeles, no estoy ilegal, pero tengo una vida, tengo ingresos, salí de la pobreza, de la miseria y de la persecución política en algunos casos, como quiera llamársele. ¿Voy a volver a una situación completamente incierta? Entonces, ¿por qué lo digo? Porque el presidente electo, José Antonio Kast, se apuró en decir que buena noticia, ¿no es cierto? Señalaba puntualmente, esta es una gran noticia. Mientras que Boric decía, hoy es Venezuela, mañana podría ser cualquier otro. Y la pregunta es, si es una gran noticia, ¿significa esto que el corredor humanitario o de regreso de migrantes que él pretende está llegado y está listo y llegar y firmar? ¿Dónde le firmo para irme por ese corredor? Eso no va a ocurrir, menos en esta situación. Entonces, yo creo que hoy día la prudencia, y sobre todo la prudencia en materia internacional, es cuando más se necesita. Ya. O sea, claramente la primera reacción de José Antonio Kast, a pesar de que trascendió que lo habían asesorado como 10 expertos internacionales, envejeció precozmente y mal. Claro. En cambio, la primera declaración del presidente Boric, además avalada por 5 países, porque recordemos una declaración iberoamericana con España, Uruguay, Brasil, Colombia, Chile y alguno que se me... México. Todavía perdura, digamos, se sostuvo en el tiempo, pero creo que se pasó de rosca un poquitito, porque a propósito de la imagen que acabamos de ver de This Our Hemisphere, ¿sí? Dijo que habló de los líderes serviles que amplifican el arco de los enemigos. Entonces, sí.
¿Para qué? Porque ya ¿Para había qué? dicho algo... Porque le estás diciendo servil a todos los países. ¿Quién dijo eso? No. Boric, que en el fondo era una forma implícita O sea, de decírselo. estaba muy entusiasmado con su acierto inicial, Que fue, se pasó de ¿cuál rosca. fue el acierto inicial? Cuando él dice, básicamente, que como gobierno hacemos un llamado a buscar una salida pacífica a la grave crisis que afecta al país y que Chile reafirma su adhesión a los principios básicos del derecho internacional. Eso está excelente, está perfecto. Ahora, ¿para qué decir lo otro? Como dices tú, Los no es líderes necesario. serviles. Bueno, ya se está yendo y se permite Ya, algún sí, gustito. dentro de caballarse, igual ya se va, pero Ya. más allá de la declaración de Boric, lo que va, y declaraciones más, declaraciones menos, mira las declaraciones de Delcy Rodríguez. Esto es un secuela. Y después... Claro. Ahí Oiga, tiene su petróleo, Mr. Trump. pero O totalmente. sea, hoy día Trump anunció 2 medidas. Primero, obligado a la ruptura diplomática con China, con Irán y con Cuba. Y segundo, la venta del petróleo va a entrar a una cuenta del Tesoro estadounidense y después se verá de qué manera se financia. Se le entrega, claro. Bueno, pero ¿qué es lo que pasa? Volvamos ahora a un punto que, para que vayamos también hilvanando algunos temas que planteamos al comienzo. Trump hoy día, a diferencia de sus antecesores, no busca pretextos tan rebuscados, valga la redundancia. No necesita tanto porque no le importa, le da lo mismo. Y en su avión, Air Force, se permite decir barbaridades como Colombia, sí, podríamos ir por Colombia, y los cubanos, tengan cuidado los cubanos, o yo me preocuparía, dice Marco Rubio, si estuviera en Cuba hoy día. Entonces, a lo que voy. Hay un grupo que está asesorándolo muy duro, entre ellos ni más ni menos que Stephen Miller, que es su asesor en seguridad. Stephen Miller es Que es un detonado. neofascista, pero de la mano. Del terror, cuya esposa, ni más ni menos que se le ocurrió publicar la foto de Groenlandia, del mapa con, obviamente, marcada y cubierta por la bandera. Déjame tirarte la Estados cuña de Unidos. Miller. Por favor. Escucha la verdad. Somos una superpotencia y con el presidente Trump nos comportamos como tal. No somos políticamente correctos porque el mundo real se rige por la fuerza. Por lo tanto, ojo con Groenlandia. Ojo con Groenlandia porque uno podría decir, no, mira, yo día entrevistaba a un académico, Pablo Lacoste, académico de la USACH, y me decía, no, estas son bravatas, no, ¿qué va a hacer esto? ¿Qué va a hacer esto? Digo, pero... No Pero sé. lo está haciendo. Lo está haciendo. Bueno, pero nosotras mismas tuvimos esta conversación hace, no sé, unos cuantos meses. Exacto. Y mucha gente dudaba de que Trump hiciera algo con Venezuela, ¿no? Que iba a poner los barquitos ahí nomás. Está y no iba a hacer haciendo nada. lo que dijo Claro. que iba a Tú hacer. apostaste 10 lucas, ¿eh? ¿Te acordás? ¿Ya aposté? ¿La ¿Dónde perdiste? está? No, pues apostaste que era el 19. Antes del 19, pues. Ya, pues, Ya y dio fue la orden después. el 1 de diciembre. No, pues era el 19 de diciembre y fue el 2 de enero. Dio la orden el 1 de diciembre. Chiquillas. Ya, pero tú dijiste el 19. Bueno, ya. Ya, Después arreglamos igual. cuentas. Oigan, Paulina Pero Estroza, lo hizo, tú apostabas que no lo iba a hacer. Paulina Estroza, doctora en ciencia política, ella es experta en Derecho Internacional de la Universidad de Concepción, decía lo siguiente: tú puedes comprar un territorio, lo hizo Estados Unidos con Alaska cuando era Rusia antes de la Unión Soviética. El punto, y por lo tanto podrías comprar Groenlandia, que es lo que propone Marco Rubio, que está tratando de que ya no, si no vamos a invadir, pero vamos, no sabemos, pero vamos a comprarla. Pero resulta que para que se produzca la compra, el vendedor tiene que querer vender, pues. Y si el vendedor no quiere vender, ¿qué vas a hacer? Entonces, aquí hay una cuestión, mira, yo, por eso te digo, me preocupa cuando los analistas le bajan el perfil a lo que está pasando. Este es el ejército más poderoso del mundo. Entonces, cuidado, porque uno podría decir, está en manos de un delirante, de un narciso patológico, de un autócrata. Los check and balances no están funcionando, el Congreso está pasmado en Estados Unidos, sabemos que lo único que va quedando son los tribunales de primera instancia, porque lo que es la Corte Suprema, una vez que llega ahí, se acabó, todo está a favor de Donald Trump hoy día, y ha logrado parar los famosos archivos Epstein, que esa es otra gran historia. Por lo tanto, yo diría que estamos en un momento súper peligroso, no solo para América Latina, sino que para el mundo entero, porque le estás dando además, ¿cuál es el ejemplo que le estás dando a tus otros a las grandes potencias? China, que si bien ha sido cauta, le puedes decir, oiga, haga lo que quiera con Taiwán, o le puedes decir a Rusia, mire, quédese con Ucrania nomás,
Bueno, Total. eso es exactamente lo que le está diciendo. Claro, pero es que otros O sea, dicen que no están así, que no es que se estén repartiendo el mundo. Otros dicen hay distintas posiciones en Ya eso. está repartido. La teoría, las esferas de influencia es una aspiración rusa. Y si tú dices, América es para mí, este es mi hemisferio, bueno, le estás diciendo a los demás, esos son sus respectivos otros- patios. Si todos tienen patios traseros aquí. También. Y le estás diciendo a China, oye, bueno, Taiwán te lo podía anticipar en la anexión. Pero no solo es un tema de esferas de influencia geográfica, también es esferas de influencia tecnológica y de recursos naturales. Claro, pero nosotros, no se olviden, tenemos tierras raras, tenemos el litio, tenemos el cobre, se acaba de firmar, ¿no es cierto? O sea, se acaba de, implementar la empresa Codelco SQM. Entonces... No Bandino. Estos que saltaron al tiro a aplaudir el otro día, ¿no? Tanto político que estaba feliz con la intervención para sacar al dictador. Oye, acá hemos hablado de la dictadura de Maduro, nosotros no tenemos ningún problema en absolutamente reconocer que ahí había una dictadura pura y dura, pero otra cosa es aplaudir que un invasor ejecute esta acción porque te puede resultar al final en contra de ti mismo, ¿o no? Yo creo que lo que ha ocurrido aquí, que Trump llegó al gobierno con una propuesta de que no iba a intervenir militarmente afuera, que él iba a imponer aranceles y que eso iba a generar recursos, iba a convertir a industrializar, reindustrializar Estados Unidos. Eso no pasó, ha tenido muchos problemas internos, desde lo doméstico, de la gente que no le alcanza el sueldo, etc. Y ahora aprobó el dulce de la guerra. La guerra es muy atractiva para los hombres autoritarios y les encanta. Entonces, probó esa miel y ya no la va a soltar, porque él lo dijo, para mí era como estar viendo una película, estando ahí en la sala de situación. Claro, para Trump los latinoamericanos son cosas, no son gente, no los reconoce, no les da... Son feos, son feos, ¿de dónde sacan esta gente? O sea, no son blancos, no les interesa. Tampoco le interesa Europa ni la OTAN. La OTAN amenazó que si Estados Unidos quiere anexarse Groenlandia, se acaba la OTAN, y a Trump le da lo mismo. Dice, ya nos chuparon harta sangre. Trump está en una política de imponerse porque le da resultado y porque le gusta. Tiene muchos aplausos en su entorno más cercano. Imponerse como el emperador. Es un emperador que tiene un arma muy poderosa. Los militares no tienen ninguna capacidad, como se les ha insinuado, pueden desobedecer una orden injusta. No hay nadie en el ejército estadounidense que esté dando sombras de aquello, por lo tanto tiene el control completo del aparato de inteligencia de la CIA, el FBI, la DEA, los tiene a todos, tiene un aparato militar aceitado, tiene el ICE. Hoy día mataron a una mujer en la calle, o sea, ya completamente convertido en un emperador impune y con todos los check and balance de la democracia totalmente por los suelos. Claro, lo que me hace pensar... Y eso es lo que está... esa es la verdad, por eso no le da vergüenza decir... No, pues. Ahora, yo creo que hemisferio. porque tal como tú recordabas, existía un compromiso de campaña y que fue muy apreciado por el movimiento MAGA, en el sentido de que no se iba a gastar un peso ni un milímetro de sangre en guerras externas, que eso se acaba. Y de hecho el perfil del pacificador, premio Nobel de la Paz frustrado, nace de ese compromiso. Sin embargo, esta retórica del macho alfa termina siendo muy atractiva como un discurso de dominación. Entonces, a lo mejor, yo creo que lo está sondeando, hay que ver qué le dicen las encuestas, pero efectivamente el peligro que dice Alejandra está a la vuelta de la esquina. Oye, yo tengo una encuesta ¿Las encuestas acá. subieron el apoyo? No, pero espérate, que yo tengo una última encuesta, aquí la tengo. Mira, esto es una encuesta de diciembre del 2025 de la Quinnipiac University. Sí, pero esto es después, pues estamos hablando de lo que dicen la opinión pública. Pero lo que decía es que el 63% se oponía de los norteamericanos a una acción militar en contra de Venezuela. Pero ahora que se ocurrió, Claro, las encuestas muestran que hay apoyo. Hay apoyo. Sí. No Ya. sé, no. Sí, ¿Sale la hoy encuesta? día vi en CNN estaban Y diciendo es mayoritario hablaban de la ese encuesta. fenómeno. Ya. De que y ha ocurrido en otras El macho inversiones. alfa. El macho alfa. Perfecto. Antes
de la intervención la gente dice no, ¿Cómo se pero una llama vez el que ocurre y que Sylvester gana, Stallone? sí, Sylvester Stallone. Ya, chiquillas, se nos acabó el tiempo. Vamos a irnos a un corte. Vamos a estar volviendo en instantes con la televisión pública para todo Chile, pero lo interesante es que vamos a estar conversando en el siguiente bloque, ya les decía, con Mariano Fernández, ex ministro de Relaciones Exteriores durante el primer gobierno de la presidenta Bachelet, ex representante especial del secretario general de las Naciones Unidas. Seguimos con el tema, ya volvemos. Chile TV y Radio Universidad de Chile presentan Tiempos que Muerden. Cada semana, la periodista Farideh Serán dialoga con destacados invitados para analizar juntos estos tiempos complejos, tiempos que nos interpelan, nos desafían y nos golpean a veces por su ferocidad. Tiempos que Muerden con Farideh Serán. Tomé la cámara de la familia y me empecé a acercar más a la fotografía. Hacemos una especie de rechazo a esas narrativas que ya están muy definidas. Y sobre todo poder inventar otros modos de hacer, ¿no? Y lo que más cercano tenía era la dictadura. O sea, nosotros somos herederos de esa época. Jamás me imaginé dirigiendo películas, la verdad, no tuve esa fantasía, digamos. Sentía que era algo como el cuerpo obrero, como de la gente trabajadora, que no hay tiempo de lazo. Hay un eco del cine en la vida. Yo hago cine porque yo amo ver películas. Que era un momento en que estaban todos grabando. Ya estamos de regreso, les decíamos que tenemos un gran entrevistado, Mariano Fernández, ex ministro de Relaciones Exteriores durante el primer gobierno de la presidenta Bachelet, ex representante especial del secretario general de las Naciones Unidas y jefe de la misión de estabilización de la ONU en Haití, también abogado. Muchas gracias, Mariano, por estar con nosotros esta noche. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Mariano, ¿cómo ha visto lo que ha pasado en Venezuela? Mira, yo ya lo dije en algún programa, yo creo que esto hay que mirarlo para no permitirle que los historiadores 25 años más tarde nos cuenten qué sucedió. Aquí la acción de Trump es una consolidación de un mundo que debe ser regido por los poderosos, donde los que importan tienen sus zonas de influencia y el resto del planeta tiene que ordenarse a este sistema. Lo dijo, no solamente lo ha actuado Trump, salió un documento y una caricatura del Departamento de Estado diciendo este es nuestro hemisferio y no vamos a aceptar que nadie se subleve aquí. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que esto tiene consecuencias bastante delicadas. Una de las primeras es que es luz verde para Putin en Ucrania y luz verde para Xi Jinping en Taiwán, a condición de que ellos no molesten lo que está haciendo Trump en Venezuela. Y entonces él se podrá poner de acuerdo con Putin, Xi Jinping, qué cosas les es permitida en Venezuela. Y también se pondrá de acuerdo qué puede hacer él en las zonas de influencia de Putin y Xi Jinping. Eso a mí me parece que es una conclusión la más importante desde un punto de vista político. Uno después puede entrar en todos los detalles. Correcto. Estoy leyendo aquí comunicado del gobierno cubano sobre la muerte de los 32 cubanos. He leído muchas cosas, especulaciones de que Maduro está feliz en Nueva York porque lo sacaron de donde lo tenían preso. Se puede leer lo que quiera, pero políticamente, geopolíticamente, le gusta decir a alguna gente, estamos terminando un periodo en que se intentó que organismos internacionales permitieran regular el sistema de conflictos de paz y de convivencia internacional, y estamos volviendo a un régimen que es como el de la Primera Guerra Mundial. ¿Esto es la muerte de la ONU y de la OTAN? Si no es muerte de la ONU,
es una agonía prolongada. Y la OTAN puede ser más severa, porque acabo de leer una declaración del primer ministro alemán, Friedrich Merz, que se hace cargo de la seguridad de Ucrania. Y sin menospreciar a nadie, pero suele ocurrir de que los alemanes hacen lo que dicen, a diferencia de otras personas que entre el dicho y el hecho hay una mayor distancia. Aquí no, y me parece que es una decisión extremadamente severa, y he escuchado además que en el resto de los países de la Unión Europea, o en la mayoría de los que juegan un papel, están respaldando estas opciones y están trabajando muy fuerte a propósito del caso de Groenlandia y Dinamarca, porque esa es una parte que no la mencioné, pero cuando culmina Trump su operación en Venezuela, habla de que el presidente colombiano tenga cuidado, de que a Cuba le queda poco y que Groenlandia es necesario para la seguridad de Estados Unidos. Entonces son declaraciones definitivas en que dice, mira, aquí mandamos los poderosos. Todo el resto... Perdón, me gustaría que aclarara o ahondara sobre lo de Alemania con Ucrania. ¿Significa que Alemania va a entrar en conflicto armado con Rusia? No lo sé, leí la declaración solamente, pero es una declaración muy sólida, es breve, donde dice que Alemania se ocupará de la seguridad de Ucrania. Ahora, lo han dicho tanto las autoridades de Dinamarca como los principales países de la Unión Europea que una incursión militar sobre Groenlandia es el fin de la OTAN. Entonces, ¿hay un riesgo real de que aquello ocurra? Por supuesto. O sea, mire, yo leí hace meses en la revista Der Spiegel, que yo sigo la prensa europea, me tocó vivir todo el exilio en Alemania, en Bonn, así que tengo una cercanía con Alemania, pero también con Italia, porque yo trabajé de periodista muchos años para una agencia de noticias italiana, así que entonces tengo vinculaciones con ellos. Y ya en Spiegel había una editorial ya hace 4 o 5 meses que finalmente concluía que el gobierno alemán entendía que el padrino que habían tenido para después de la guerra se había transformado en un adversario. Eso dicho hace meses ya. E incluso personas como Meloni ahora también acaba de hacer una declaración distanciándose de Trump en el tema de Groenlandia. Y nunca ha entregado su brazo a torcer respecto de su gente muy de derecha en el tema de Ucrania. Entonces aquí Europa sabe, y es el mayor problema, que los conflictos mundiales se han dado en su territorio. Y entonces lo de Venezuela, por grave que sea para todos nosotros, todavía no está llegando al extremo que significa lo ucraniano. Porque lo ucraniano, yo no los quiero sacar del tema, pero ustedes miran la situación de Ucrania, estamos viendo los combates todos los días. Pero la prensa no menciona, cosa que yo les puedo contar más en detalle porque lo veo acá, lo que está sucediendo en Georgia, en Moldavia, en Armenia, en Azerbaiyán y en Bielorrusia, que es el entorno. Bueno, hoy día la primera ministra Mariana Sandu, la primera ministra de Moldavia, dice que Moldavia ya ha confirmado que quiere ser parte de la Europa y que está haciendo todo lo posible para rápidamente cumplir con los requisitos para ingresar a la Unión Europea, que es lo mismo que está haciendo Zelensky. Y los georgianos llevan hoy día 409 días de manifestaciones nocturnas toda la noche en Tbilisi, en la capital, para sacar al régimen manipulado por Rusia. Y en Bielorrusia la gente está parada en las calles diciendo que se vaya Lukashenko, que es toda una farsa. Entonces, estamos mirando nosotros un lado, pero hay este otro lado. Entonces, en este otro lado es lo grave de lo que es, no digo el acuerdo, pero
el entente que podría existir entre Putin y Trump, porque eso daña severamente a estos países. Y esto explicaría desde su punto de vista, Mariano, que ni Rusia ni China hayan expresado, más allá de lo formal, mayor apoyo a Maduro en lo que aquí ha ocurrido. A mí me parece más que evidente. Porque he leído ahora que el objetivo de Maduro son versiones de cosas que uno lee. No tiene que ver con el petróleo. El objetivo de Trump. El objetivo de Trump. No tiene que ver con el petróleo, a pesar de que el discurso dice que ya se le van a garantizar 40, 50 millones de litros o de barriles a Estados Unidos, sino que tiene que ver con la inserción que había tomado China, Rusia e Irán en Venezuela. Ya hay una descripción de las cosas que aparecen y qué sé yo. Y en ese sentido, lo que es delicado es que los muertos sean la guardia de Maduro compuesta por cubanos. Claro. Entonces, para la gente que está en contra de la dictadura, incluso en la posición más extrema que pueda haber, la presencia de guardia cubana del presidente de la República es una confirmación brutal de que eso está ocurriendo, un enajenamiento del país en manos de otros. Claro. Mariano, ¿qué significa para Chile este nuevo orden mundial? Porque China no solamente tiene intereses en Venezuela, es el principal socio comercial de varios países latinoamericanos, entre ellos Chile. ¿Qué se puede esperar para las exigencias que va a poner Estados Unidos a países como Chile? Digámoslo al revés, Chile tiene varios intereses. En China, por el comercio, en Europa por las inversiones, en fin, tiene su propio despliegue. Y este despliegue, que hoy día se da por consolidado, fue creado en los años 90. Esta concertación tan desprestigiada posteriormente es la que armó esta red. Y entonces, en mi opinión, nosotros debemos mantener nuestra autonomía, no correr riesgo de alineamientos de cualquier tipo, porque el comercio con China es importante para Chile y el comercio con Estados Unidos es importante para Estados Unidos. Estados Unidos tiene siempre superávit comercial con Chile. Y en ese sentido, Mariano, la declaración que ha hecho el presidente Boric, la primera, condenando la injerencia, y la segunda, hablando de líderes serviles, versus la que ha hecho José Antonio Kast, celebrando el hecho, ¿cómo repercuten en esta inserción internacional del país? Yo creo que la segunda declaración del presidente Boric está de más. Yo creo que cuando uno le quedan 2 meses de gobierno, debe ser bastante más administrativo en sus cosas. Y Kast hizo una declaración, en mi opinión, bastante más prudente de lo que yo suponía que iba a decir Kast. Incluso ayer leí o vi un párrafo que cuando fue proclamado oficialmente presidente, esquivó el tema diciendo que el presidente de la República le corresponde la tarea y que él va a opinar después del 11 de marzo. El único tema es que ya algo opinó. Entonces, si se guardó la opinión sobre la candidatura a la Nación Unida a la presidenta Bachelet para marzo, aquí también podría haberse guardado la opinión hasta marzo. Pero yo encuentro que ha sido bastante más prudente, seamos objetivos, porque hay alguna gente que estamos en un estado nosotros, como país, de polarización, que quiere tomar cualquier cosa para agregarle polarización que nos está haciendo un daño enorme. Ahora, en ese punto, Mariano, celebrar esta acción de Estados Unidos basándose en el argumento de que aquí había una tiranía. Entonces, yo he escuchado analistas que dicen, no, pero es que aquí había una tiranía. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿y dónde está el derecho internacional? ¿Dónde está el mundo reglado? No, exactamente estamos diciendo, estamos en una crisis del sistema internacional creado después de la Segunda Guerra. Esta crisis de ahora es casi tan grave como la crisis de los cohetes del año 62. Y por eso yo hablo de esta manera,
para que la opinión pública se dé cuenta de lo que estamos y no empecemos solamente con un cotilleo sobre estos temas, que quién era más malo, quién era más bueno, que... En fin, yo encuentro que esto es bastante grave lo que está ocurriendo en el mundo. Es bastante grave. Entonces, lo que dijo Kast, o lo que celebran los venezolanos hoy día en las calles, usted no lo puede criticar. Maduro ha sido una dictadura, y son gente que conoce más y con la que yo he estado en contacto, bastante más grave en las violaciones de los derechos humanos, en las desapariciones y en las ejecuciones, que es lo que aparece a la primera vista. O sea, ahí... Pero este tema se puede discutir. Ahora, en lo que yo sé, yo no voy a competir en información desmenuzada con los periodistas que están dedicados al tema. Pero sí puedo decirle, miren lo más importante que está ocurriendo, que es el fin de una era y el inicio de otra. Fíjate, por ejemplo, tengo colegas o amigas como Antonio Rejola, que ha entregado una información muy detallada sobre todos los temas que tienen que ver con la Corte Penal Internacional, los derechos humanos, qué es lo que corresponde. Muy buena. Pero no voy a entrar yo a matizar o a repetir lo que ella dice porque lo está haciendo. Yo creo que el rol que le corresponde a gente como el caso mío es decir, miren, observen, no dejemos a los historiadores que nos cuenten que esto fue muy grave y que aquí está empezando un nuevo periodo. Mariano, perdón que insista en la pregunta sobre, dice Chile tiene intereses en varios lugares y debiera mantenerlos, pero cuando una potencia decide que este hemisferio le pertenece y que, por ejemplo, le pudiera pedir a Chile que no haga negocios con China, o que, bueno, ¿qué es lo que...? Pero yo le voy a decir, yo lo mandé en un recado a alguien por una declaración que hicieron. Mire, desde la época del Quijote se dice que no hay que despertar los perros que están durmiendo. Entonces, no hay que empezar a especular sobre lo que puede venir. Uno tiene que pensar en las cosas. O sea, estratégicamente el próximo gobierno, los empresarios, los partidos políticos, la opinión pública tienen que prepararse para lo que viene. Pero yo no daría luces acerca de conflictos antes de que empiecen a producirse. Yo tengo la impresión de que nosotros tenemos un país, a veces mucha gente se ríe cuando uno dice esto, que tiene instituciones, que se produce la alternancia en el poder, que ningún presidente trata de cambiar la Constitución para quedarse definitivamente en el cargo, que hemos pasado de la derecha a lo que la derecha dice la extrema izquierda y ahora lo que dice la gente desde la extrema derecha. Pero tenemos un país funcionando. Y es muy interesante, esto probablemente no tiene que ver con Venezuela, pero es muy interesante que lean, si es que no lo han hecho, una columna que escribió Roberto Saller, el economista. El economista dice una cosa muy sencilla, dice, mire, no existe o probablemente no sea comparable con nada las mejores condiciones de ¿cómo se llama? De estructura económica que está recibiendo el gobierno que llega. Por ejemplo. Claro. Bueno, por ejemplo, entonces, con esas condiciones, el gobierno que llegue el 11 de marzo se va a tener que hacer responsable de esta relación con el gobierno de Estados Unidos y con los propietarios del hemisferio, como dice. Y ahí veamos qué empieza a suceder, pero por ahora yo creo que Chile mantiene su autonomía, debe seguir haciendo todos sus negocios, sus conversaciones, recibir todas sus inversiones y tener las mejores relaciones con los europeos, que a veces nosotros nos despreocupamos un poco, enamorados del Asia-Pacífico, nos hemos despreocupado de Europa, y Europa sigue siendo muy importante en la inversión y sigue muy importante en sectores, por ejemplo, como la energía solar, como la energía eólica. Las primeras inversiones significativas fueron todas europeas. Entonces,
ahí tiene que, el comando del país tiene que mirar bien el mapa con más minuciosidad para darse cuenta de dónde van a surgir las dificultades. Cuando usted se refiere a esta nueva era, y que no nos digan los historiadores qué estamos enfrentando, ¿qué características tiene esta nueva era? ¿Qué intuiciones tiene respecto de lo que viene después del fin del orden internacional como lo conocíamos? Bueno, lo que estamos viendo, el reino de los poderosos, que por ahora se está insinuando, pero puede pasar a consolidarse si acaso no hay una capacidad del mundo de intentar un cambio. Y ahí, por ejemplo, yo tengo la impresión de que el gobierno de Donald Trump está tomando algunas medidas de espectacularidad, porque me dice gente, yo tengo, bueno, cuando uno ha pasado tantos años en lo internacional, tiene amigos en todas partes. Me dice gente que los demócratas le están ganando en todas partes a los republicanos. Y por lo tanto, esto que se llama las midterm elections, elecciones de tiempo intermedio, que elige un tercio del Senado y que elige la Cámara completa, puede ser el fin del reinado de Trump. ¿Y usted no tiene aprensiones de que Trump busque algún subterfugio para mantenerse? Se ha hablado incluso hasta de un cambio en la Constitución, algo que parece ellos han puesto una gorra, Trump ¿sí? 28. Pero por eso. No, pero es que son dos cosas distintas. Sí. Que los demócratas le están ganando, sí, como le ganaron Virginia, Maryland y otras, la alcaldía de Nueva York y otras cosas, le está creando un problema político electoral a Trump severo. Otra cosa es que lo que tenga en mente Trump es no respetar lo que pase. Claro. Pero en este momento él tiene que tomar algunas medidas para estabilizar su electorado, porque a todas luces la tendencia es que pierda las midterm elections. ¿Y esto le sirve? ¿Cómo? ¿Y esto le sirve? A él. Claro. O sea, él va a tratar de tomar medidas que le generen, claro, por ejemplo, los 50 millones de dólares de los 50 millones de barriles, es para que un público diga, nos estamos consiguiendo ahora el petróleo. Vamos a Venezuela ahora. ¿Qué posibilidades hay con las actuaciones, las declaraciones y las decisiones que se han tomado por parte de Estados Unidos y del régimen venezolano también, que ya de régimen es más bien un subordinado, de que se recupere la democracia en ese país? Bueno, esto hay que contratar un vidente, ¿no? Porque está buenísimo. Porque no, la verdad es que todavía, si estuviéramos hablando de religión católica, esto es como el primer rosario del mes, ¿no? O sea, aquí tenemos el rol de padrino. ¿Es cierto que padrino es el gran traidor que entregó a Maduro? Ministro de Defensa. Ministro de Defensa y presidente y ministro de Defensa y de la Seguridad, ¿no? Ya la Delcy Rodríguez hizo tomar preso a un general por traidor, un general de apellido Almarza o no sé qué. Ya está acusado. ¿Cuál es el rol de los otros dos grandes exponentes de esto, que es Diosdado Cabello y el fiscal? Aquí a la gente se le ha olvidado que hay un fiscal que es un personaje siniestro. Siniestro. O sea, entonces, ¿qué es lo que sucede? En principio uno ve que ahora vamos a tener una dictadura obediente a Estados Unidos, en principio. Pero cuando hay dictaduras, y la hemos tenido aquí en Chile también, así que no tenemos que andar aprendiendo desde el ABC, cuando hay dictaduras, son mucho más los roles de gente que ha jugado un papel y por lo tanto, como esto cayó por traición, no como en Chile, que fue limpio, como cayó por traición, aquí las cuentas a cobrar todavía no tenemos idea de lo que hay por cobrar. Lo que está pasando Mariano, ahí. Y se nos acaba el tiempo, pero lo que ha pasado con Corina Machado y la respuesta que ella ha tenido también, ¿no? Tratando de congraciarse con Donald Trump, ¿cómo la ha visto? Mire, yo tengo la impresión de que Trump, él es un narciso megalómano. ¿Sí? Bueno,
utilizó a la Corina Machado en algún momento y después dijo dos cosas sobre ella muy severas. Uno, que no tiene apoyo y que no tiene respeto entre los venezolanos. Bueno. Y ella, yo no sé si es cierto exactamente que dijo que le quería entregar el premio Nobel a él. Lo dijo. Sí, compartirlo. Compartirlo. Bueno, Cuestión que no se puede, ¿eh? Pero lo No, dijo desde ella luego, desde después luego. que se filtró que Trump estaba molesto porque ella no había rechazado el premio y decir que lo merecía él. Bueno, no, entonces yo tengo la impresión de que está pasando un momento malo. Va a perder seguramente mucha imagen, porque ahí en estas cosas no hay que equivocarse. Yo creo que ella debió haber guardado silencio y esperar que ocurran las cosas y mantener ese liderazgo que ha tenido popular de respaldo muy impresionante, ¿no? Muy impresionante, porque Corina Machado ha tenido mucho respaldo, claro. Ya escuché que hay gente que más bien está volviendo la cara hacia Guaidó. Bueno, pero eso es lo que ocurre en la vida. ¿Fijas? La única diferencia, y yo siempre lo uso esto, aquí nosotros, que no nos queríamos, nos pusimos de acuerdo y sacamos al dictador. Y hay Esto una es lo que hay que hacer. Y si usted no tiene un acuerdo férreo, donde tiene que renunciar a muchas ambiciones personales, muchas cosas políticas, convicciones, ¿no? De las dictaduras es muy difícil salir. Bueno, y es lo que ha pasado en Venezuela. Mariano Fernández, gracias por haber estado con nosotros esta noche. No, muy bien, muchas gracias por la invitación y me disculpan que me haya metido en estos temas así. Para eso lo invitamos. No. Felices nosotros Felices. también. Queridas Yasna Levín, Alejandra Matos, muchas gracias. Y a ustedes también síganos, para que está de más decir, pero síganos en nuestras redes sociales. Estamos en X, Blue Sky, Instagram, TikTok, Facebook y por supuesto suscríbase a nuestro canal de YouTube. Televisión pública para todos y para todo Chile. Nos reencontramos el próximo miércoles. Vamos a seguir analizando, ¿no?, las circunstancias de lo que ha ocurrido no solo en Venezuela, sino también de lo que va a venir en nuestro país. Nos vemos y que tengan una buena semana.